Muy buenas tardes. Una vez más, la Unión de Escritores Dominicanos, se siente sumamente complacida con la presencia de todos ustedes, los que están aquí con nosotros, y también las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la web en este evento conversatorio Memorias de la Edición, un evento de suma importancia para los escritores porque tiene que ver con aspectos que están vinculados con el oficio de los que escribimos, de las personas que con frecuencia tienen que publicar libros. Y de tal manera que les damos la bienvenida. Esta será una noche riquísima. Nos acompaña el director de esta casa, el escritor Rafael Peralta Romero. Y bueno, pues para las palabras de bienvenida, escuchemos a la presidenta de la Unión de Escritores Dominicanos, Emilia Pereira. Muy buenas tardes a todos, a todas. Nueva vez les agradezco mucho que hayan aceptado y acudido ante esta invitación de la Unión de Escritores Dominicanos en esta nueva actividad que busca realmente proporcionar mayores herramientas a los escritores, a las escritoras, para que podamos hacer el trabajo con mayor eficacia. Estamos realmente muy felices y quiero agradecer especialmente a Ruth y a sus distinguidas invitadas por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Sé que va a ser muy importante. Quiero además decirles que para nosotros, los escritores, es muy importante que fortalezcamos la Unión de Escritores Dominicanos, y en ese sentido también es importante que rindamos tributo a quienes han contribuido con el cultivo de las letras a engrandecer nuestra patria, y tenemos que rendir homenaje póstumo hoy a Antonio López Artiles, quien falleció ayer, un notable cuentista, poeta, educador. Y también tenemos que recordar a Sonia Enríquez, la hija menor de Pedro Enríquez Ureña, parte de una familia que ha engrandecido la cultura dominicana. Les voy a pedir que por favor tributemos un minuto de silencio en memoria de estos distinguidas figuras de las letras dominicanas. Bien, muchas gracias. Antes de finalizar, me animo a convocarlos también para el próximo día 7 de julio, cuando en este mismo escenario vamos a tener un panel que va a tratar sobre las estrategias para promover la literatura dominicana en el exterior, con varios invitados de lujo como Franklin Gutiérrez, Rey Andújar y la maestra Delia Blanco. Estaremos promoviendo esta actividad por las redes sociales. Y concluyo agradeciéndole siempre a Rafael Peralta Romero, director de esta biblioteca, a Yosani Moni, su eficiente encargada de actividades, por la acogida y por permitirnos trabajar en esta casa por el escritor dominicano. Gracias de corazón. Pues el banquete de este día será con 3 expositoras. Ellas son Ruth Herrera, Miriam Vélez y Vileisi Reyes. El evento tendrá algo así como 2 momentos. Un primer momento será con una conferencia propiamente, un conversatorio sobre Ruth Herrera. Y luego entonces la segunda parte, bueno, pues ya sí habrá un diálogo con Miriam y con Vileisi.
Permítanme hacerlo ahora para que ya entonces el evento continúe, darle una fichita de estas tres expositoras que nos honran hoy. Ruth Herrera, todos la conocemos, todos la queremos. Tiene casi 25 años vinculada al mundo de la edición, una veterana periodista. Además, trabajó en Última Hora, las revistas Rumbo, el periódico Listín Diario. En el Grupo Santillana fue encargada de ediciones por muchísimos años. Fue directora general de la Feria del Libro de la República Dominicana desde 2016 al 2020. Y en los actuales momentos es colaboradora en el área de contenido para New Link Dominicana. Ella es Ruth Herrera, que estará con nosotros. También Miriam Vélez, 25 años de experiencia en la corrección de textos, ha trabajado en los periódicos Listín Diario y Hoy, y en diversas revistas donde ha escrito artículos de turismo en español e inglés. También trabajó por 6 años para la editorial Santillana en distintas funciones como lectora crítica, correctora y redactora de guías didácticas. Ha sido profesora por más de 20 años para diferentes niveles y materias en amplia formación humanística. También ha sido facilitadora para la preparación de maestros bilingües para ser certificados por la Universidad de Cambridge. Este evento no está fácil. Pilacy Reyes, vinculada a la carrera de las letras, se ha diplomado en corrección de estilo y corrección de pruebas impresas por las universidades de Barcelona y Euroinnova Business School, respectivamente. Tiene más de 5 años de experiencia con editoriales dominicanas y extranjeras como son Nova Casa Editorial, Editorial Santuario, Dominican Right Association, Ginebra Ediciones y de manera independiente. En el 2019 trabajó en colaboración con la Editora Nacional. En estos momentos labora en la Fundación Espacios Culturales, que todos sabemos que dirige el poeta y Premio Nacional de Literatura Mateo Morrison, que nos acompaña esta tarde. De tal manera que ya pueden ver la calidad, así el nivel que tienen las expositoras. Pues vamos, sin más preámbulos, a la primera parte del evento, donde Ruth vendrá aquí a tratarnos su tema. Luego que ya termine, vamos a la segunda parte del conversatorio. Con ustedes, Ruth Herrera. Bueno, buenas tardes. Con muchísimo gusto me pongo de pie aquí, no, como dicen, desde mi rol de periodista y editora y escritora de contenidos, siempre me visualizo como backstage, o sea, como detrás de cámaras, detrás de bambalinas, armando las historias que luego, sea por mi propia voz o sea a través de otros, se van a contar y se van a decir. Y utilizo la palabra historias con un sentido muy amplio. Entonces, pues cuando Emilia me propuso hacer esta pequeña actividad a nombre de la Unión de Escritores Dominicanos, me sentí, bueno, comprometida, me sentí halagada también, por supuesto, pero bueno, muy comprometida, en fin, y bueno, porque un poco te pones a pensar exactamente qué vas a transmitir, qué vas a contar. Y básicamente uno cuenta lo que uno sabe, lo que uno ha hecho, lo que es su historia. Entonces, gracias a la Unión de Escritores Dominicanos, en la persona de Emilia Pereira, su presidenta, y a Belino Stanley, que es vicepresidente y nuestro maestro de ceremonias, a la Biblioteca Nacional y a su director Rafael Peralta Romero por acogernos en estos salones, acogernos siempre de manera muy amable y atenta. Gracias a todos ustedes que han venido, que han sacado de su tiempo. Sabemos que nuestra ciudad no es fácil de moverse en ella en esta época, en estas épocas. Y por la presencia también de las personas que nos siguen de manera virtual. Gratitud y respeto a las amigas y colegas Pilacy y Miriam,
que aceptaron amablemente participar en este conversatorio. Pues me siento muy alegre y muy honrada de estar aquí esta tarde. Una memoria es un recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Una exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. En ese tenor organicé mi charla, el testimonio y los datos que voy a compartirles a continuación. Y efectivamente, como ha comentado Abelín, una vez concluye esta parte, pues seguiremos con el conversatorio. Y me adelanto a decir que cualquier pregunta o inquietud de parte de ustedes, porque siento que somos todas personas afines en estos temas de la escritura y de la lectura, incluso se puede decir, pues bienvenido sea. Provengo de una familia hecha de libros y que ama los libros y la escritura. El gusto y afición por la lectura me acompañan desde niña, y de aquí se derivaron muy buenos resultados en las materias de lengua española y literatura en la escuela. Quise estudiar letras puras en la universidad, pero no pudo ser, y entré a estudiar periodismo, una carrera que ofrecía en su pensum muchas materias de humanidades y de letras, de literatura. Esto fue en la Universidad Católica Santo Domingo en la década de 1980. Ejercí el periodismo en los principales medios de entonces, años 80 y 90, Última Hora, la revista Rumbo y Listín Diario. Y entre otros temas y fuentes me incliné por los de arte y cultura. Vale decir que en dos de estos medios que trabajé hice también labores de corrección. Por ejemplo, siendo subeditora de La Tarde Alegre, que era la sección del hogar, de estilos de vida y de entretenimiento de Última Hora, y luego de corrección y edición en la sección cultural Ventana del Listín Diario por unos meses. Estando en esas labores reporteriles, pasó que en 1998 vinieron al país los primeros ganadores del premio Alfaguara, Sergio Ramírez y Eliseo Alberto. Yo fui a entrevistarlos y en ese contexto se produjo mi vinculación con Santillana, que fue la empresa que auspició la visita al país de estos galardonados. ¿Y por qué razón? Porque justamente en ese contexto, en ese entonces, la empresa editorial, no solamente en República Dominicana, sino que en otros países de Latinoamérica, estaban habiendo y conformando una unidad o un departamento de ediciones generales. Y en el caso dominicano, pues se buscaba a una persona para ponerlo al frente, para dirigirlo. Entonces, en ese momento, digamos, eso es parte de la expansión estratégica de la empresa, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. La persona que me conocía y que pudo recomendarme fue el intelectual y escritor Manuel Núñez, quien en ese entonces era el editor de Lengua y Literatura de Santillana. Y poco después, pues, salí del periodismo y entré a un mundo nuevo y a una carrera nueva. Todo sucede como va a suceder. No busqué abierta o conscientemente un puesto así, ni se me ocurría. Era una propuesta de trabajo sumamente inusual en nuestro país por entonces. Y de todas maneras, o sea, junto a mi herencia familiar de la inclinación por los libros, en mi adolescencia, quiero ver, eso es como una cosa anecdótica, ¿no? En mi adolescencia yo leí varias novelas juveniles de una serie sobre oficios y aficiones de muchachas, nada de varones en ese caso. Y en uno de ellos justamente situaba a la protagonista en el oficio de la edición y el mundo editorial. Creo que eso estaba latente ahí en el inconsciente por algún lado. Y ahora, para esta ocasión, buscando en Google, pude confirmar porque no me acordaba para nada, que esa se trataba de la colección Violeta y de la editorial española Molino, una editorial ya desaparecida. Y eran unas publicaciones de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. La experiencia en Alfaguara, tal como fue, no hubiese sido posible sin el soporte y la plataforma de Santillana y el negocio de los libros de texto. Les contaré un poco de esa experiencia que duró 16 años.
desde 1998 al 2014, cuando las colecciones o sellos de literatura general, Alfaguara, Taurus, Aguilar, Punto de Lectura, fueron adquiridos a nivel mundial por el grupo editorial de Penguin Random House. Bueno, me salté del 98 al 2014 para dar el cierre de ese momento. Bueno, fueron 16 años más 2 años con la dirección editorial de la parte infantil y juvenil que se quedó en Santillana y que ellos rebautizaron como Lo que leo. Yéndome atrás, esos primeros años, empezamos por traer al país un fondo de grandes autores de habla hispana, de los catálogos sobre todo de España y México, que no se distribuían en el país o se distribuían parcialmente y esporádicamente en el país. Y así empezaron a llegar el grueso de la obra de autores como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Benedetti, José Donoso, Mario Vargas Llosa, Augusto Roa Bastos, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, Manuel Vicente, Rosa Montero, Ángeles Mastreta, Marcela Serrano y un sinnúmero de excelentes autores de literatura infantil y juvenil. Al mismo tiempo, nos dedicamos a la búsqueda de novelas locales, con méritos para ser contratadas y publicarse, de autores con nombre y trayectoria y también de otros con sus carreras en ascenso. El objetivo era fichar obras de calidad literaria y estética, representativas de la literatura dominicana y con potencial comercial. Éramos una empresa, no un emprendimiento, sino una empresa capitalista, una empresa que tenía que rendir unos resultados y unos reportes cada año. Además de esto, varias de las novelas publicadas ganaron premios anuales de literatura en nuestro país a lo largo de estos años. El trabajo editorial lo asumimos, y hablo en plural, ya que conté con colaboradores especializados con profesionalidad de principio a fin. Los textos se valoraban, se preparaba un informe de lectura en muchos casos, no diré que en todos los casos, pero en muchos casos. Se revisaban, se corregían y se editaban como si fueran obras de arte. Era mi manera de verlo, por lo menos. Con mucho cuidado, pulcritud, meticulosidad y con un nivel de rigor destacable en nuestro país. No voy a decir que fuese el único, pero creo que ha sido uno de los puntos altos de la historia de la edición dominicana, si alguna vez se va a contar, que nos tocaría contarla a nosotras realmente. El objetivo era el libro, depurarlo, sacarle brillo, hacerlo lucir y hacerlo todo lo atractivo posible para los lectores. Por supuesto, el libro viene con sus valores propios e intrínsecos que les da su creador, su autor o autora, pero la labor del editor es potenciar todo eso, mantener todo eso o elevarlo a un mayor nivel. Claro, estoy diciendo todo eso como editora, no quita que una otra X cantidad de obras nos llegaban también bastante terminadas, a las cuales quizás era un par de detalles que había que corregirles y poco más. O sea, había de todo. Los autores vivieron la experiencia de firmar un contrato, de recibir su anticipo y el puntual pago de sus regalías de manera semestral, de recibir los informes de ventas, de saber lo que pasaba con sus libros. Solo tenían por su lado que asumir el rol de autores y participar en la promoción del libro, porque eso nadie lo puede hacer, o sea, eso no se hace por interpósita persona, eso tienen que hacerlo los autores. Y siempre en el marco de una relación de respeto y de confianza, de autor-editor. Halamos, o debería decir jalamos en dominicano, para nuestro catálogo a los 2 autores de origen dominicano radicados en Estados Unidos de más renombre y prestigio, a Junot Díaz, Premio Pulitzer, y a Julia Álvarez. Y asimismo, muchos autores residentes fuera del país, sobre todo en Estados Unidos y en España, con una dominicanidad viva, fortísima, exultante, que siempre se hacía presente en sus cuentos, poemas y novelas. Por supuesto, muchos de ellos pertenecieron a la colección infantil y juvenil.
Utilizamos los servicios de ilustradores y diseñadores dominicanos, abriéndoles otro espacio de trabajo creativo. Les dimos a todos una oportunidad laboral y una ventana para mostrar su trabajo a nuestro país y al mundo, porque ya nos manejamos a través de la web de Santillana y de las redes sociales. Procuramos mantener precios asequibles en beneficio de los lectores. Lo menciono porque en estas empresas siempre hay una presión para subir los precios, porque hay que sacar mayores réditos de cada libro que se vende. Y por supuesto teníamos unas ofertas, que puedo utilizar esa palabrita que les gusta mucho hoy día en los medios, la palabra imperdible, porque en mi época esa palabra no se usaba. Bueno, ofertas, yo diría, inmejorables e imperdibles en las ferias del libro. Y realmente eran momentos altos para que los lectores pudieran ir a nuestro stand, a nuestro pequeño stand, y hacerse de su provisión de libros prácticamente para el año entero, porque había muchas ofertas. Supongo que en otros sitios también, pero yo me enfocaba en mi negocio. Entonces, canalizamos entrevistas y visitas de prestigiosos autores internacionales. Bueno, estas fueron pinceladas sobre nuestros aportes desde la editorial a la literatura dominicana. Y en este contexto de este conversatorio, este fue un recuento muy ajustado de mi labor en la edición de libros. Yo no puedo verla solamente, por lo menos si me remonto a toda esta historia, verla solamente como el proceso de recibir un libro, leerlo, valorarlo, evaluarlo y decidir que se va a publicar y someterlo a un proceso de corrección y edición. En mis funciones hubo mucho más, pero todo eso es parte del mundo editorial. Todo eso es parte de los elementos del mundo editorial. Entonces, yo ejercí la edición de libros siendo directora de ediciones generales. Y para dar un mejor contexto, comento que en esa dirección tenía que ocuparme, como ya dije, no solo de corregir y editar libros, ilustrarlos, en el caso de los infantiles, buscar las personas que los diseñadores gráficos e ilustradores que iban a hacer el trabajo, hacer portadas, también hacer presupuestos, validarlos, contratar y dirigir personal comercial y de promoción, cotizar labores e impresiones, darle seguimiento a las imprentas también, rendir informes, preparar y rendir informes, ocuparnos de los contratos, de los pagos, participar en eventos del sector y eventos escolares, organizar actividades de difusión y promoción por iniciativa de la editorial, hacer reseñas, gestionar entrevistas, labores de comunicación y relaciones públicas. Era una empresa editorial con todas las de la ley. Doy gracias por todo aquello que aprendí, que pude poner en práctica y que pude corregir. Y por todas las personas que conocí en aquel momento, en aquellas épocas, y que todavía conservo como personas amigas. Y hubo otras que se quedaron en el camino. Ahí fue donde me curtí y me especialicé en cuanto a la edición. Esa es mi primera parte. Voy a la segunda, de mi texto. Ahora, la misión del editor en buena lid es la de determinar la manera en que va a salir un libro, la calidad del texto, la idoneidad de su forma y la corrección de su fondo. El editor es un aliado del escritor. Es un aliado del escritor. Contribuye a que los textos lleguen bien escritos al lector. Parece como una obviedad, pero no lo es en la práctica, no tanto. Ayuda a que sean leídos y comprendidos. Vela por la buena y pulcra escritura, por mejorarla cuando hace falta, por hacer más efectivas y claras las ideas, las acciones, la trama, el desarrollo. Quizás estoy pensando en libros de narrativa sobre todo, mediante el uso propio de la palabra. Si bien sería ideal que el autor conociera de normas de redacción y ortografía, no es necesariamente su principal responsabilidad. Su responsabilidad es crear esa obra. Claro, lo ideal es que maneje el idioma porque esa es su materia prima, ese es su instrumento básico. Pero sabemos también que de esto otro que estoy mencionando se va a ocupar un editor que trabaja muy de cerca con el autor. Y esa es la relevancia, la pertinencia todavía de la existencia de esta figura, de este rol, de este oficio, de esta profesión.
En medio de esa atención a las reglas y a las normas de escritura, el editor sabe que cada autor tiene su estilo propio, que lo hace único, especial y deseable de leer. Este escritor y escritora tiene sus modismos, sus especificidades y sus licencias, y eso hay que respetarlo, siempre que el propio autor no esté atentando contra la claridad y comprensión de su texto. ¿Y a qué me refiero? Atentando, muy entre comillas, a fuerza de faltas y mal uso del idioma. Y me estoy yendo a un extremo, pero digamos que eso es parte de lo que uno tiene en el panorama del trabajo editorial y de corrección de textos. Quiero repetirlo, el escritor tiene un aliado en el editor. El editor le ayuda a complementar el acabado del texto, tanto en lo que se refiere al lenguaje y a la aplicación de normas, como a la organización del discurso, porque esa es otra, no solamente el texto, la corrección gramatical o ortográfica, sino que en verdad lo que quiera decir lo diga como con un orden mínimo, no con una estructura. El editor, y lo digo yo, para mí es la partera y la madrina del texto. Lo hace suyo, puede meterse dentro del texto y a la vez tiene la capacidad, y es su deber, de mantener una distancia objetiva y fría para poder ver, detectar, discernir los fallos y carencias de todo tipo y resolverlos o proponer soluciones. Todo esto con el interés como meta final de que esta obra llegue en su mejor condición a los lectores. El editor lleva un manuscrito hasta el final del proceso, que es la imprenta. La imprenta, bueno, puede ser un producto terminado para subirlo a internet hoy día. Lo prepara de un todo para que se convierta en libro. Al editor le corresponde pulir ese texto, darle su organicidad, su coherencia, su uniformidad, no solo verificando la corrección gramatical y estilística, sin violentar el estilo del autor, sino también aplicando las especificaciones propias de la edición y de la colección en la que se vaya a publicar, si aplica el caso, no, quizás no siempre aplica, hay muchas ediciones independientes. El editor, sea solo o trabajando con un pequeño equipo de personas, está en contacto con el autor y también podrá devolver el texto para que el autor reelabore, corrija, reescriba o elimine partes. Queda en manos del autor hacerlo o no hacerlo, que hay de todo. Y hay quienes no quieren alterar ni una coma. Lo digo un poco desmesuradamente, exageradamente, pero representa lo que queremos decir. Y esto pasa, ojo, cuando eso pasa es a nivel del informe de la lectura, en el cual ya se van dando una serie de recomendaciones y sugerencias. Y repito, eso es cuando lo amerita. Hay textos que están sumamente bien hechos, muy bien escritos, y que prácticamente lo único que hay que hacer es darle para allá, como decimos. Entonces, a mi modo de ver, este sería el lado oscuro de la labor, cuando se producen lo que pudiéramos llamar como tranques, o una cierta inviabilidad de seguir con este proceso editorial. En este caso, importa saberlo lo más temprano posible para que todos ahorremos tiempo y esfuerzos. En situaciones así, también, digamos, se aplican técnicas de persuasión para con el autor o autora, y si de todas formas no acepta aplicar recomendaciones, la editorial, si no tiene un contrato ya firmado, bien puede llegar hasta ahí con ese manuscrito. Y bueno, devolverlo y desestimarlo y ya, devolverlo a su autor. Entonces, como quiera, yo entiendo que todo el mundo está interesado, y el autor y autora más que nadie, en que su libro vea la luz y se publique. O sea, que casos así, me estoy yendo como al extremo, pero no es lo más frecuente que ocurra. Y por supuesto, está clarísimo que el autor o autora es el dueño, amo y señor de su obra. O sea, a mí me puede enamorar un texto y yo me muero, y claro, yo puedo intervenir no, sino procurar que ese texto se le mejore una serie de aspectos, pero el autor, ¿qué dice? El autor.
Claro, los autores son personas razonables, en general. Es lo que veo, lo que entiendo. Hay de todo. Pero, hombre, al final de cuentas, porque el editor, yo he dicho, es aliado del escritor y de la escritora, pero no, el rol del editor es el texto. Lo que el editor va a hacer y va a defender es el texto, y a veces por encima de su autor. Repito, me voy como a extremos, a pesar del autor. ¿Por qué? Porque es que el editor se supone que va a ver una serie de aspectos que quizás el autor no está viendo. Y al final, señores, los editores, correctores, somos anónimos. Claro, a veces se le da el crédito en la página de legal y de crédito del libro. Amén. Pero eso no importa, o sea, ¿quién tiene eso pendiente? ¿Me entiendes? La persona que lee el libro, los escritores sí se fijan en la página de créditos, pero al lector no le importa esa vaina. El lector le importa meterse en su historia y que la historia se lo lleve del cuento. Por tanto, nosotros somos anónimos totalmente en esa labor. Por tanto, digo, esto lo estoy diciendo en defensa de nuestro trabajo. Por tanto, los escritores deben confiar más en sus editores. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, entonces, hasta ahí voy a hacer esa reflexión. En el mundo actual, los libros se siguen escribiendo, se siguen publicando, se sigue vendiendo y se sigue leyendo. O sea, el libro no va a perecer. El libro iba a quedar desplazado por los libros digitales. Pues no ha sido así. El mercado lector, si es que no ha crecido en algún país, y estoy hablando sobre todo en el ámbito hispanoamericano, ¿no?, de la lengua española, si es que no ha crecido, por lo menos se mantiene. Hay más gente, o sea, y al mismo tiempo hay más gente hoy en día que quiere escribir un libro, porque esa es la otra. Bueno, esas son oportunidades para los que ejercemos este oficio. Y además, hay más facilidades para hacerlo. Y de eso voy a hablar un poquito también. En cuanto al mercado lector, quiero dar un dato, y es de España, porque es donde se llevan un poquito más las estadísticas. Y este dato corresponde a 2019. Y nos dice que el 37% de los lectores prefiere el libro en papel. 37% de los lectores. Un 19% lee en papel y en digital. Y un lejano 8% solo es lector digital. En España, en el año 2020, el año de la pandemia, la venta del libro no cayó, sino lo contrario, la venta subió. No que subió desmesuradamente, subió en una pequeña proporción, pero digamos, se mantuvo y subió un poco. Claro, sabemos que en la pandemia, por los encierros, una de las cosas que la gente hizo, entre otras cosas que pudo hacer dentro de sus 4 paredes, fue leer. Y bueno, ahí está eso. El tercer punto, 1, 2 y 3. El mundo de la edición ha cambiado mucho en pocos años, pero su esencia, los principios básicos, yo digo que se mantienen, aunque ahora traigan otra presentación, otra envoltura. Pues, ¿qué es la edición? ¿Sigue siendo lo mismo que hace 5 años, 6, 10, 20, 30 años? En las explicaciones más clásicas y ortodoxas y normativas de la edición es pasar un texto por normas para la corrección, normas gramaticales, de ortografía, de tipografía, de estilo y de presentación. La edición es gestión y planificación del producto editorial. Hacer presupuestos, estudiar viabilidad del producto editorial, viabilidad que, ¿verdad?, esto merece la pena ser publicado. ¿A quién le va a llegar? ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a comprar? Analizar los mercados, escribir sus reseñas, hacer difusión tanto en el género de periodismo y en los medios periodísticos como publicitarios. El producto libro, definir su estilo, su formato, sus tipografías, ocuparse del diseño, de la maqueta, contratar derechos de autor y unas cuantas labores más. Así ha sido hasta ahora y un poco esta es la memoria que les he compartido, porque fue mi experiencia. Este es el modelo de una empresa editorial constituida a la manera tradicional y es un modelo que sigue existiendo. Solo que ahora comparte la escena
la escena del mercado y de los lectores, porque hay nuevos lectores también, con los emprendimientos y los proyectos unipersonales o de pequeños colectivos en el mundo digital y las redes. Hoy, por las redes sociales, a las facilidades del mundo globalizado, a la interconexión, por esos motivos, sobreabundan los portales, las cuentas, las aplicaciones que ofrecen técnicas y enseñanza de escritura, que ofrecen el acompañamiento, hacer informes de lectura, orientaciones, correcciones, la edición, la publicación, a través de un sinnúmero de recursos que facilita la tecnología. Lo que era un mundo que los de afuera podrían haberlo visto como cerrado, o exclusivista, o elitista, o inalcanzable, de repente eclosionó de una manera espectacular, en muy pocos años. Hoy día hay consejos por todos lados, a través de charlas, de seminarios, de webinarios, de cursos, de talleres, y gratuitos. Claro, gratuitos hasta un nivel de profundidad en la información, porque obviamente no te van a soltar todas las cartas de manera gratuita. Hay muchos, y así, bueno, y hago la comparación por algunas personas que les interesan esos temas. Hay tanto de esto como los hay para poder saber vivir mejor, en equilibrio, en armonía, en paz y felicidad. Hay coaches, youtubers, instagramers, mentores, profesionales o emprendedores para ayudar, tanto para vivir mejor y en felicidad, como para ayudar a los autores a escribir su libro, así sea su primera experiencia, y publicarlo. Paremos por un momento en Instagram, que es como mi red social favorita, para yo seguirla, no para publicar cosas realmente. Hoy día hay muchísimas cuentas de Instagram de personas, tanto de nuestro país, de España es una mina, señores, y de México, por ejemplo, que ofrecen ayuda para escribir, como decía, con muchos contenidos gratuitos en sus cuentas, contenidos, artículos, videos, blog, podcast, con servicios personalizados, con sesiones privadas, con talleres de un día, con talleres de un fin de semana, con talleres de 2 o 3 meses, para hacer sus esquemas, para escribir un primer capítulo y seguir más allá. Talleres sobre cómo documentarse para hacer tu historia o tu libro, porque estamos hablando como pensando un poco en los libros de ficción, pero también se trabajan muchos otros temas y géneros. Pues sí, pues para documentarse, para hacer tu historia. Talleres de novela o cuento o poesía, en los que se habla del tipo de narrador, de las tramas, del conflicto de los personajes, de cómo deben actuar los personajes, cómo deben moverse, cómo deben hablar, de su pasado, de los diálogos, descripciones, las escenas, los títulos, el humor, los puntos de inflexión, los puntos de decisión, clímax, anticlímax, del hilo narrativo, o sea, de todo, señores. Y dije talleres, pero igual hay campamentos para estos fines, campamentos virtuales para escritores. Se ofrecen informes de lectura, se enseña cómo debe leer un buen escritor, te ayudan a saber los tipos de lectores que hay, te aconsejan escribir sin pensar en publicar en un primer momento, solamente por el disfrute. Incluso te dicen que no importa si no tienes el talento para eso, que lo importante es el aprendizaje y la constancia, intentarlo una y otra vez, intentarlo hasta conseguirlo, o sea, la perseverancia, no abandonarlo, aunque no avances, y buscar ayuda, por supuesto, y volverlo a intentar una y otra vez. En fin, y te ayudan y te enseñan a escribir de todo, cuentos, poesía, novela o texto de otra naturaleza. Te ayudan a vencer la procrastinación o ese atascamiento, ¿no? Te ayudan a romper bloqueos y límites mentales. Te orientan hasta sobre cómo manejarte como el propio corrector y editor, en todo en cuanto al tipo de corrección que tú necesitas, las muestras de trabajo que tienes que presentar, las condiciones, las tarifas de pago. Te ayudan a escribir tu libro, a diagramarlo y a dejarlo listo, ya sea para irse a imprenta o para subirse a Amazon. Te ofrecen tips o trucos para llegar a las librerías. Ok, no critico. No diré que estos formatos y modalidades son peores o mejores que antes. Son los de ahora, son los de aquí y ahora. Hoy hay más personas que quieren escribir y que quieren publicar un libro.
Y está bien servir de canal, de plataforma, de mentor, de ayuda, de guía, de orientación, para que las personas realicen ese sueño, esa misión, ese llamado o que inicien esa carrera. Como dice una amiga, hay que democratizar la publicación de los libros. Ese es como el tiempo actual, el signo de ese tiempo actual. Y me dirijo a ustedes, a los que son autores, escritores, actuales o en potencia. Un editor o editora contribuye a que tu historia brille, a sacar lo mejor que tienes. Un buen editor te acompaña en este viaje, hace que tu texto, que tu creación mejore y lo hace de la mano contigo. Quizás esto suena un poco ideal, pero es a lo que debemos enfocarnos y dirigirnos y aspirar. Y te ayudará a que llegue esa mejor versión a los lectores. El editor y el escritor, también un poco en la jerga actual, son aliados estratégicos. Y el editor lo único que va a hacer, lo único pero nada más y nada menos, es sumar valor a tu obra. Gracias. Hemos tenido esa provocación de Ruth para que ahora el conversatorio fluya. Avanzaremos en el conversatorio y luego daremos espacio para 2 o 3 preguntas. Sí, bueno. Adelante. Sí. Sí, se escucha, sí. Se escucha. Bueno, pues justamente, hola Gracie, hola Miriam, gracias por estar aquí. Yo quería empezar la parte nuestra de conversación justamente donde dejé un poco aquí la charla, y es, ¿qué opinan ustedes de estas nuevas modalidades y formas en que a través de las redes sociales, e insisto, Instagram, bueno, es la que he visto más de cerca, de esta manera en que ofrecen estos servicios? Y también, si han conocido alguna experiencia de alguien que se haya valido de un editor o de un corrector que está en otro lugar. Miriam dice que ella no hizo eso, ella no ha hecho eso. Bueno, como yo me he movido mucho en redes sociales, antes de yo incursionar en el medio literario del país, era muy cibernauta y conocí muchísima gente, y en ese proceso he conocido mucha gente que en su proceso de escritura se ha dado también la tarea de algunos educarse en cuanto a temas de edición y de corrección, y otros lo hacen de forma autónoma. He conocido algunos que se han unido, escritores bastante jóvenes, algunos deciden especializarse en corrección, otros en edición, y hacen como una especie de pequeña editorial y ofrecen esos servicios. Y he conocido bastante. Es correcto, pero ¿has conocido algún autor que se haya servido de un editor o corrector por la vía digital? O sea, que haya llevado esa relación por esa vía. O sea, que ¿cómo le ha ido? Bueno, generalmente, o sea, las opiniones que yo he escuchado es que a muchos dicen que sí, que les funciona mejor. Ellos de forma autónoma contratan ellos mismos el corrector, o encuentran en Instagram o en Facebook una editorial que así autónoma que pues les ofrece el servicio y les cobra por todo lo que le hacen. Y ellos dicen que sí, que les funciona mejor porque en cuanto a las regalías, ellos obtienen más con sus propias ventas a través de sus libros en Amazon, por ejemplo. Ese es un buen punto a señalar, el de las regalías y lo que obtiene un escritor. Justamente en mi experiencia en la editorial, una parte de las quejas que se recibían de algunos de los autores era: pero a mí, ¿por qué me tiene que dar tan poquito? Porque la editorial lo que consignaba de darle a los escritores
del precio de venta al público de su libro rondaba un 12 o un 15%, no más de ahí. Ahora, todo el costo que hay detrás de un precio también era muy amplio y era asumido totalmente por la editorial. Todo el costo de hacer el trabajo editorial, de impresión del libro, de comercializar el libro, de almacenar el libro, porque hasta eso hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. Si yo imprimo una cantidad de ejemplares, ¿dónde los voy a guardar? Entonces, pero efectivamente, yo diría que la cosa va por ahí. Vamos a decir que eso es una reivindicación para los escritores, poder hacerlo de manera independiente, digamos, y ciertamente habrá algunos que vendan mucho más, quizá no tanto, porque al final todo depende del producto libre, o sea, qué es lo que estoy vendiendo y a cuánta gente le logro llegar. O sea que sí, totalmente de acuerdo. No voy a discutir eso, en verdad la editorial tenía sus reglas y esa era la que había. Y bueno, fue una oportunidad también, pero los escritores diría que se quejaban y preguntaban continuamente, pero ¿por qué tampoco? ¿Por qué tampoco? Pero bueno, miren, cuéntanos también tú de tu experiencia o de tu percepción. Yo he sido correctora a distancia, o sea, me he contratado a través de plataformas para hacer correcciones, traducciones de libros, que no ha sido por ninguna editorial, vamos, y a la gente le ha ido bien hasta ahora. Luego lo que hacen mucho es eso, que buscamos un diagramador que ya lo prepare para Amazon. Les está siendo mucho más fácil a las personas escribir, y también otra cosa que están haciendo algunos autores es que hay unos sistemas aquí mismo, en los lugares de impresión, que te imprimen, yo quiero 10 libros y se acabó, ¿no? Y te hacen la portada, te hacen todo, quedas perfecto y es un comienzo, es una forma de, yo no tengo dinero para hacer mucho más, pero me puedo lanzar. Me parece que eso es una buena ayuda para los escritores que están empezando y que no saben qué tal les va a ir. También encuentro en internet que ha facilitado a los jóvenes, a los adolescentes o adultos jóvenes que están empezando, estos blogs que hay, que escribe, cada uno escribe lo que es y el otro opina. No sé si ustedes lo conocen, pero bueno, 2 o 3 jóvenes que yo conozco están ahí. Ellos escriben algo y hay otro que dice, pues mira, esto me parece, esto me gusta, esto no me gusta, vete por acá, y se aconsejan unos a los otros. Fortalece la confianza en lo que hacemos, lo que hacen los escritores. Todas esas herramientas me parece que son geniales, me parece que están apoyándolos. No me parecen suficientes, me parece que al final, honestamente, vamos, desde lo que yo veo, el trato personal del editor, del corrector, con el escritor, la discusión sana en el proceso de mejorar el libro, el meterte, involucrarte de verdad, porque es que nos involucramos de verdad, nos enamoramos de lo que hacemos, nos comprometemos con las obras que están en nuestras manos. Entonces decimos, no, porque este personaje, porque fíjate lo que pasó, esto no funciona, o sea, y emocionalmente la cercanía, la persona ahí, te hace una diferencia. Se lo digo de verdad, en mi experiencia eso es así. Muy lindo lo que están haciendo fuera, muy lindo trabajar abriéndonos las puertas por internet, pero no se puede perder esa parte de contacto que marca, de verdad, marca la magia que hay, que se crea, que se desarrolla. Yo pienso que puede ser en parte que, bueno, el mundo hoy día es como más amplio y ajeno. Entonces hay muchas opciones, hay muchas posibilidades. Entonces hay mucha gente, es como muy de lo propio de la gente más joven, de que no, yo quiero hacer mi camino diferente, por mi lado y por donde yo quiero ir. Y, o sea, lo que hicieron mis padres o mis tíos o mis primos mayores, bueno, a mí eso no me interesa. Yo quiero hacer lo mío con mis propias ideas, con mi propio esfuerzo. Entonces, digamos que eso es como algo, eso es lo propio de este tiempo, de este momento. Pero yo pienso que hay para todo. Es lo que pienso. Hay como para todos y de todas las maneras. Entonces, pues les quería preguntar, de esta labor que realizan, por ejemplo, mire, si tú estás más activa, bueno, en empresas, pequeñas
empresas de edición. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que te satisface más hacer? Bueno, el proceso de edición, en todo el sentido de la palabra. Yo soy una correctora que escribe y que también está metida en talleres de escritura, y entonces hay muchas cosas que quizás no están tan bien en el aspecto de la normativa, porque cuando uno está en el trabajo de corrector, muchas veces tiene que pegarse a la normativa. Y no es lo mismo a veces el trabajo del corrector y el trabajo del coach literario, son trabajos diferentes. Entonces a veces como que mezclar esas dos cosas dentro de la corrección del texto y interactuar, me gusta mucho interactuar con el autor, interactuar con el texto y todo el proceso, toda la dinámica, a mí me encanta. Es una labor que yo en un principio nunca pensé que iba a desarrollar, porque yo venía de otra carrera, yo estudiaba medicina y pues de alguna manera yo misma con mis propios textos empezaba a corregir, y de repente yo me daba cuenta que yo me ponía a leer un manual de estilo, un manual de corrección, y lo absorbía muchísimo más que un libro de anatomía. Y en la universidad, y a veces yo me pasaba 4 horas en la biblioteca estudiando, y en el examen no me iba muy bien, pero de repente yo recordaba todo lo que tenía que ver con aspectos de edición, y entonces yo en ese momento pues, me empecé a dar cuenta que ese era pues, el camino que debía coger, y por ahí vamos. Entonces todo lo que tiene que ver con la edición me encanta, desde el primer paso, que puede ser asesorar, porque muchos escritores no saben cómo es el proceso, no conocen a nadie que le pueda hacer una declaración, una maqueta, entonces ayudar, ¿no?, a la compañía. Por eso es que Ruth dice que el corrector es el aliado y trabajamos en conjunto. Miren, Yo quiero hacer una pregunta, y no tiene que contestarla de inmediato, pero para que también vaya ahí la tónica que están planteando. ¿Qué ustedes nos pueden decir a los autores? ¿Cuáles son como los principales escollos que frecuentemente ustedes encuentran en la mayor cantidad de libros que les llegan, y que uno de este evento podría ir diciendo, bueno, ya yo sé que yo no debo hacer tal cosa, que yo cuando entregue un libro debe ir en tales y tales condiciones? Una provocación ahí. Definitivamente. Yo debo decir que en estos momentos, yo no estoy en una editorial, yo hago algunas labores de eso mismo, de edición, de corrección, de manera independiente. De manera que los textos que voy recibiendo son de manera esporádica. Pero bueno, evocando un poquito eso, ¿qué te digo? Yo pienso que desde cosas elementales, o sea, que si tú escribes un texto, pónmelo, bueno, hoy día te lo mandan por correo electrónico, pero que aún eso lleve una mínima presentación, o sea, lo elemental, su portada, su nombre, su título. Lo ideal es que eso vaya también incluso hasta con una sinopsis. Eso no se estila demasiado aquí, pero eso sería genial. A veces porque te lo dicen verbalmente, pero eso lo ideal sería que fuera con un pequeño párrafo explicando eso. Y luego la presentación, o sea, mándame un texto que esté a espacio y medio y en letra 12. Claro, eso es relativamente sencillo. Tú le das una tecla y lo selecciona todo y tú lo puedes poner, pero sería genial que el autor lo mande así. Eso es lo que a mí, bueno, rápidamente se me ocurre. Ley, si tú estás más activa, y Miriam desde otro plano también nos comentan también sus experiencias. Bueno, la recomendación señor, la más importante es que traten de revisar el texto lo máximo que puedan. Cuando ustedes sienten que ya no hay nada, que no le pueden quitar una coma, en ese momento tienen que mandárselo al editor o al corrector. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos o actuamos en función a lo que conocemos. Entonces, en un texto no solamente se presentan los aspectos ortográficos, también hay aspectos más
generales, supraestructurales, etcétera. Entonces hay aspectos que tienen que ver con la noción, otros con la semántica. Entonces, trabajar el texto lo máximo que uno pueda. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe un texto, por eso los correctores, en su mayoría, antes de hacer una actualización, les piden las primeras páginas, porque leyendo las primeras páginas es que uno se da cuenta cuáles son esos errores en que incurre ese escritor, porque esos mismos errores los vamos a encontrar a lo largo del texto. Entonces, evitar lo máximo que se pueda. En cierta medida eso también en aspectos económicos podría ser beneficioso para el escritor, porque cuando uno va a un texto que tiene demasiados problemas, entonces me va a tomar demasiado tiempo, entonces te puede cobrar más. Y aparte, hay escritores que te mandan el texto y con muchísimos problemas, y a los 2 días te están escribiendo. Entonces, mientras más limpio yo recibo el texto, puedo enfocarme en cosas más importantes, porque empiezo a corregir el texto, y si veo una coma mal puesta, pues la voy a corregir. Pero puede ser que esa coma me esté impidiendo ver algo más importante. Entonces, esa es la idea, enviarlo lo más limpio posible. Me parece que lo has dicho perfectamente. Miguel. O sea, la idea es, cuando el autor ya cree que ha terminado, dése unos días y lea su libro de nuevo, por favor. Que tiene que cuidar, que puede hacerlo con facilidad. Muletillas, puede quitar las muletillas. Esa frase que decimos una y otra vez, 20 veces, 50 veces en el libro, ¿no? Pueden darse cuenta de que están repitiendo cosas, palabras, o utilizando términos que no tienen que ver. Bueno, pero eso lo pueden notar cuando lo leen. O sea, cuando crean distancia. Yo escribí mi libro, lo dejo una siestecita que tenga el libro, unos días, y me lo leo de nuevo. Lo limpio. ¿En qué sentido lo voy a limpiar? En esas cosas, porque cuando estamos en la etapa, cuando están en la etapa de creación, no pueden estar mirando gramática, ortografía, sintaxis y tonterías de esas, porque eso es mecánico. Estamos en una parte del cerebro que es creadora, pero no es porque el escritor no sepa escribir que tiene fallas, sino porque no lo volvió a leer después que pasó la etapa de creación. O sea, mi mayor consejo es lo mismo que han dicho: lean lo que se van a dar cuenta y nos lo van a entregar mucho mejor, y entonces vamos a poder ayudarlos muchísimo. El producto final será muchísimo mejor. El producto. Claro que sí. Excelente. Por eso es que uno tiene que rodearse de la